Entonces, las propiedades mecánicas de los materiales. Mecánicas. Pues de los materiales que en nuestro caso es hormigón y acero. Y del acero. Entonces vamos a empezar con las propiedades mecánicas del hormigón o del concreto. Entonces, claro, nosotros no podemos perder de vista el objetivo, que lo que queremos nosotros es caracterizar el hormigón para construir un edificio, para construir un edificio, para construir un puente. Entonces, eso es lo que nosotros queremos construir. Y nosotros queremos ver este hormigón de aquí, es decir, este pilar de aquí, esta viga de aquí. Y nosotros de lo que partimos, ya lo habéis visto todo en el laboratorio, es de una probeta de 15 por 30. O sea, cuando nosotros vamos, lo que hacemos es una probeta cilíndrica, de 15 por 30 y la ensayamos en el laboratorio. Esto es epsilon del concreto, sigma del hormigón. Cuando hablo de deformación aquí, pero todos sabéis que esto es deformación por unidad de longitud. O sea, esto es adimensional. O sea, bueno, no lo tengo que decir. Esto ya lo habéis visto vosotros, incremento de L partido por L, ¿no? ¿Sí o no? Lo habéis visto, ¿no? Juan Pablo, eso lo habéis visto, ¿no? Aquí mejor L sub 0, longitud inicial. Igual también habéis visto esto, parcial de U con respecto de X, ¿no? Bueno, nosotros, esto nos va a valer muy bien. Bien, entonces nosotros cogemos la probeta, la ensayamos respecto a una norma que hay, es decir, hay una norma para esto, para cómo se tiene que hacer, la probeta tiene que estar en cámara húmeda, todo esto lo sabéis, ¿no? La ensayamos a 28 días, cogemos y la ensayamos a compresión. La ensayamos a compresión. De esto es donde nosotros vamos a sacar las propiedades mecánicas aplicables a esto. Entonces, cuidado, cuidado porque a veces esta relación puede no estar tan clara. Mi experiencia es que si el elemento es hermoso, o sea, si estamos hablando de pilares hermosos, no hay ningún problema. Estamos del lado de la seguridad. El problema es que a veces queramos hacer cosas muy delgaditas. Si queremos hacer cosas de 3 centímetros, de 5 centímetros, cuidado, que estamos ensayando una probeta, y esto, la relación esta, a veces puede no estar tan clara. ¿Se entiende eso, María del Mar? Bien. Entonces, vamos a seguir. Entonces, nosotros ensayamos eso, y esto de aquí es la resistencia de ese ensayo. O sea, FC. Esto de aquí es FC, la resistencia de ese ensayo. Si ese ensayo lo hacemos en 1 o 2 minutos, que es lo que nos dice la norma para hacer ese ensayo, pues nos sale esta gráfica. Si lo ensayamos en 15 segundos, nos hace así, el mismo hormigón. Si el ensayo dura varios días, nos hace así. Si el ensayo dura varias semanas, nos hace así. O sea, que claro, los pilares que tenemos ahí fuera, pues se comportan en varios años. Entonces, cuidado, que nosotros estamos con esta gráfica de aquí. ¿Se entiende eso, no? Nosotros estamos con esta gráfica de aquí. Con esa gráfica de aquí. Lo más importante del hormigón, es decir, la característica más importante que ya vimos el otro día es su resistencia a compresión. Su resistencia a compresión. En Europa, cuando yo hablo de un hormigón de C30, significa que es un concreto, un hormigón, de 30 megapascales de resistencia característica. O sea, esto lo que significa es que FCK son 30 megapascales. ¿Y qué significa eso? Pues que la media de hacer 100 probetas, ya lo veíamos en su día, es decir, si yo hago 100 probetas, esto de aquí es FCM y esto de aquí es FCK. El 95% de las probetas tienen una resistencia superior a F sub CK. Eso lo veíamos el otro día.
pero bueno, no tiene ningún misterio, ¿eh? O sea que si hacemos 100 probetas, la media de esas 100 probetas es f sub cm, el valor inferior es f sub ck. El eurocódigo 2, con el dato nada más, a ver, con el dato nada más de f sub ck, o sea, si yo conozco f sub ck, me proporciona una curva entera, me proporciona esta curva de aquí, epsilon c, sigma c, me proporciona toda esta curva. O sea, me da una función sigma c que va a depender de fck y de epsilon c. O sea que yo entro, por ejemplo, aquí con un hormigón de 30, un C30, y ya tengo totalmente definida la curva. Esa curva que correspondería a la que yo tendría en un ensayo hecho con una probeta de 28 días. Esto no vale para nada, pero queda bonito, ¿eh? O sea, bueno, no vale para nada, pero no vale mucho. Ya ahora veremos por qué no vale mucho. En ese ensayo, por ejemplo, ¿cuánto valdría esto? ¿Esto qué sería? Juan Manuel, ¿qué sería ese valor de aquí? FC. FC es nada más que yo cojo unas cuantas probetas, o cojo una probeta, la rompo, y eso es FC, lo que me da. ¿FCK podría ser? ¿Qué sería esto? Esto es FCM. ¿Por qué? Porque es el valor medio en el ensayo de rotura. O sea, si yo pongo aquí FCK, me da una curva completa cuyo valor máximo es FCM. No sé si se entiende. Alex, ¿se entiende eso o no? Sí, o sea, es que esto es el comportamiento medio del material. O sea, esto es una curva teórica en el caso en que si yo entro con FCK, me da toda la curva entera. Y esto ya lo podría utilizar en un análisis, ¿eh? Entonces, en este caso, es decir, pues a lo mejor FCK estará por aquí. ¿Se entiende eso? Bien, vamos a darle mucha vuelta a esa curva porque es bastante interesante, ¿eh? Esa curva es bastante interesante. De hecho, nos dice el eurocódigo, esto de aquí se llama epsilon c u1, esto de aquí se llama epsilon cu, el epsilon cu1 vale 0.0035 si FCK es menor de 50 megapascales. De 50 megapascales. Si es mayor, nos da una fórmula. Pero en definitiva, ni tampoco esta, no la voy a copiar aquí. La tenéis en el eurocódigo, la tenéis en el libro. Es decir, es la curva esa que nos proporciona el eurocódigo, pues es esta curva, no tiene más. La expresión, la expresión de la ecuación esta, pues la podéis ver. No tiene más historia, ¿no? La podéis ver en el libro, la podéis ver en la norma. Bien, vamos un poco a reflexionar sobre esa curva. O sea, tenemos un hormigón de un C30. Tenemos un C30. Entramos en la fórmula del eurocódigo y nos da esta curva. La vamos a volver a pintar. Nos da esta curva. Bien. Esto es, hemos dicho, FCM. Por aquí más o menos estará 0,4 FCM. Estará un poquito más abajo, ¿no? Porque es un poquito menos de la mitad, ¿eh? O sea que estará, si está en la mitad, estará por aquí. 0,4 FCM. Bien. Entonces yo voy a coger y voy a trazar la curva que pasa, perdón, la recta que pasa por aquí y por aquí. O sea, esta de aquí. Esa recta de ahí. Esto tiene un ángulo, alfa, cuya tangente es E sub Cm.
¿Qué podemos decir de esta recta? ¿Qué podemos decir de esta recta? Pues que es... ¿qué podríamos decir de esa recta? Alfonso, ¿qué podríamos decir de esa recta? No, no es tangente, no es tangente. Pasa por aquí y pasa por 0,4 FCM, no una tangente. ¿Qué podemos decir? Es una buena aproximación lineal, o sea, porque si yo quiero utilizar mecánica lineal, si yo quiero utilizar un módulo de Young, un módulo de deformación longitudinal, eso es un buen valor. Ese es un buen valor. Pero cuidado que solamente vale para tensiones menores de 0,4 FCM, a lo mejor un poquito por encima también, pero lo que está claro es que no vale para esta zona. ¿Se entiende eso o no? Es decir, como, digamos, es interesante. O sea, es decir, E sub Cm es interesante. ¿Para qué? Para valores de tensiones del hormigón relativamente en la mitad inferior. Y además es muy interesante porque nosotros tenemos, es decir, el módulo de Young ya lo habéis visto, aparece en todos lados. Aparece en todos lados, en todas las ecuaciones de las deformaciones, en todas las distribuciones lineales de tensión. Es decir, si yo utilizo la fórmula de Navier, sigma es MI partido por I, pues esto es solamente aplicable a distribución lineal de tensiones. O sea, en una sección transversal cualquiera de un elemento, esto es una constante, esto es una constante, entonces es una constante por I, es lineal. Eso solamente es aplicable cuando esto es constante. Si no, tendríamos un serio problema. No podríamos aplicar Navier, igual que Collignon, es decir, ¿esto qué es? ¿Qué era? El cortante Vs partido por B y por I, ¿no? Esto, que es la distribución de tensiones de cortante, lo deducíamos con respecto de esto y solamente vale para E constante. O sea, cuando estemos aquí se nos lía el tema. Y tenemos que todo esto desestimarlo y decir, esto ya no lo podemos aplicar. Con lo cual, ¿esto de qué es interesante? Es decir, esta línea amarilla es interesantísima, es el módulo de Young, es el coeficiente de deformación lineal del hormigón y es aplicable solamente en la mitad inferior. ¿Se entiende eso o no? Bien. Seguimos. Y luego después, en función de FCK, es decir, que voy a copiar aquí algunas fórmulas, o las que casi me sé de memoria, las que no me da igual, es decir, que las miramos en la norma y ya está. FCM nos dice la norma que a 28 días es FCK más 8 megapascales. Como no me sé casi ninguna de memoria, que ECM nos dice la norma que son 22.000 FCM partido por 10 elevado a 0,3 megapascales. También hay una fórmula F sub Cm de t del tiempo que dice que es FCM de t partido de FCM elevado a 0,3 por ECM. FCM de t, no sé lo que vale, no sé si lo tengo por aquí apuntado. Sí, FCM de t, ahora vamos a ver qué significa todo eso. FCM de t es beta cc de t por FCM y que beta cc de t es ES 1 menos la raíz cuadrada de 28 partido por t. Ahora, ¿qué significa todas estas cosas? Es decir, en la norma lo vais a ver todo, y sobre todo el eurocódigo tiene un montón de fórmulas, la ACI no tiene tantas, el eurocódigo le gusta ser completo, tener de todo. Resistencia media a los 28 días es la característica más 8 megapascales. El módulo de deformación longitudinal del hormigón es 22.000 FCM partido por 10 elevado a 0,3, aparece en megapascales.
¿Qué es FCM de T? FCM a los 28 días, es esto de aquí, o sea, es la resistencia media de un ensayo realizado entre 1 y 2 minutos. A ver si eso lo tenemos claro. Es decir, esta curva, igual que esto, corresponde exclusivamente al ensayo que hemos hecho que dura entre 1 y 2 minutos. Entonces dice, entonces T aquí que vea, aquí T es la madurez. ¿Qué significa la madurez? La edad que tenga esa probeta. Imaginaros que esa probeta tiene 1 año. Pues entonces esto es 365. Pero el ensayo sigue siendo entre 1 y 2 minutos. La única diferencia es que yo he cogido mi probeta, la he tenido 5 años, 1 año, y ese es el tiempo T. Pero el ensayo, esto, es entre 1 y 2 minutos. Fijaros que tampoco hemos solucionado mucho, porque la columna que tenemos en el pasillo, esas redondas que tenemos ahí, pueden tener 10 años, más o menos, y llevan cargadas 10 años. O sea que esa curva, de momento, poco nos valdría, porque esta curva es para un ensayo entre 1 y 2 minutos. ¿Se entiende eso o no? Patricia, ¿se entiende? Vale, no. Yo os animaría a que no copiéis, que estéis sobre la pizarra. Dejaros de libro, es decir, que lo estoy siguiendo más o menos, ya lo tenéis para casa, para echaros la siesta. Entonces, yo de verdad no perdáis, porque la clase es muy importante, entonces que no se os pierda ni un detalle. Bien, el tiempo, siempre que lo veamos en propiedades mecánicas del hormigón, es muy, muy engañoso. Hay que tener mucho cuidado con él. ¿Por qué hay que tener mucho cuidado con él? Porque es no lineal. Entonces, al ser no lineal, no puedo hacer cambio de base. O sea, el tiempo es 0. O sea, el reloj no lo puedo apagar. O sea, si yo tengo un cronómetro, no lo puedo apagar. Solamente lo enciendo y ya solo lo puedo mirar. Porque en todas las fórmulas es una variable absoluta. ¿Cuándo empieza T0? Cuando vierto sobre el hormigón, o sea, vierto sobre la obra. Cuando yo cojo mi hormigonera y vierto sobre el encofrado, ahí es tiempo 0. Y ya no lo puedo apagar. Ya solo lo puedo mirar. ¿Se entiende eso, Jocelyn? Ya solo lo puedo mirar. Ya solo puedo decir, aquí tiene 1 año, 5 años, pero no puedo en ningún momento pararlo y ponerlo a 0. Eso pasa siempre que las funciones son no lineales. Es decir, imaginaros que yo tengo la deformada en función del tiempo. Entonces, al ser cosas que no son lineales, entonces los incrementos de tiempo, es decir, este incremento de tiempo, cualquier cosa que yo pinte aquí es distinta que si ese mismo incremento de tiempo lo tengo aquí. Entonces no puedo hacer cambios de base y que la fórmula permanezca inalterada. O sea, incremento de tiempo, aquí varía una cosa, en este incremento de tiempo varía otra. Por eso, y eso pasa en todas las propiedades del hormigón, el tiempo es una cosa que solamente, o sea, que está expresado en coordenadas absolutas. Y en coordenadas absolutas es 0 cuando vierto el hormigón. Ya a partir de ahí solo puedo mirar. Bien. Entonces, ¿qué significa esto? Es decir, que la resistencia de un hormigón media, que a lo mejor tiene 3 años, es un coeficiente de madurez, y esto está expresado en días siempre, es un coeficiente de madurez por la resistencia que tenía el hormigón, la resistencia media que tenía el hormigón, cuya edad era de 28 días. Y esto es una exponencial elevado a S, que depende del tipo de cemento, y esto es 1 menos raíz cuadrada de 28 partido por T. Bien, pues ya sabemos cuánto vale el módulo de deformación longitudinal para un hormigón que tiene una edad T, pues F sub CMT de allí, partido por F sub CM, elevado a 0,3 y por E sub CM. ¿Se entiende eso? Lucía, ¿lo hemos entendido? Más o menos, ¿no? Es decir, venga, pues entonces ahora vamos a cogernos bien, que viene una velocidad grande.
que viene a una velocidad grande. Esto es muy interesante. Si nos acordamos el otro día, veíamos estados límites últimos y estados límites de servicio. En estado límite último, nosotros mayorábamos las acciones, las mayorábamos, es decir, nos aparecían gamma G, las cargas, mayorábamos la carga permanente, esto vale 1,35, 1,0, dependiendo si era favorable o desfavorable, mayorábamos las cargas variables, y además minoramos la resistencia de materiales, es decir, aparecía gamma S, aparecía gamma C, 1,15, 1,5, O sea, casi que como coeficiente único global, lo que hacíamos aproximadamente es multiplicar por 3, más o menos, eso es lo que hacían las antiguas normativas. O sea que en estado límite último mayorábamos las acciones y minorábamos la resistencia de materiales. Porque decíamos que la filosofía es decir, quiero estar lejos del estado límite último, que son roturas. En estados límites de servicio, todo esto es uno, no mayorábamos las acciones, ni minorábamos la resistencia de los materiales. Porque además lo que queríamos saber eran deformaciones, fisuraciones, es decir, que trabajábamos con valores medios, con F sub cm, con E sub cm. O sea que una misma estructura, esta misma estructura, si yo la cojo y la miro con las gafas de estado límite de servicio, para una situación que es la misma, es decir, que estáis vosotros, una situación, estamos en esta zona. ¿Se entiende eso o no? Ahora, si nosotros nos quitamos las gafas de estado límite de servicio y nos colocamos las gafas de estado límite último, para las mismas cargas, para la misma estructura, nos vamos a encontrar por aquí. ¿Se entiende eso o no? Es decir, que dice, wow, ¿qué está pasando aquí? O sea, estado límite de servicio, estado límite último. Para las mismas cargas, el mismo material. Entonces nosotros nos vamos a centrar en el estudio detallado de dos zonas, esta de aquí y esta de aquí. Porque esta de aquí tiene poca importancia. Fijaros que nosotros hemos dicho que esta curva es una curva para un ensayo entre 1 y 2 minutos. Pero claro, realmente esto sería para meses y esto sería para años. Entonces, claro, tenemos que trabajar con todo. Tenemos que trabajar con todo. Vamos a seguir. Otro concepto. FCD. Resistencia del hormigón en diseño. La resistencia del hormigón en diseño es alfa CC, FCK partido de gamma C. Y FID es FIK partido de gamma S. Bueno, el acero lo vamos a ver después. Entonces, la resistencia de cálculo es FCK partido de gamma C, y esto es un coeficiente que nos va a tener en cuenta la duración de la carga. Ya esto nos empieza a sonar. O sea, nosotros imaginaros que cargamos aquí, cargamos a este nivel de tensión. Si nosotros cargamos a este nivel de tensión, vamos a tener este nivel de deformación, pero con el tiempo va a romper. ¿Se entiende eso? No, es decir, que yo llego aquí, cargo aquí, voy a tener esta deformación, con el tiempo esto va a ir aumentando deformación y va a haber un momento en que rompa. Entonces, esto lo tiene este coeficiente. Es decir, FCD no es sencillamente FCK partido de gamma C, sino que además voy a tener un coeficiente que depende de la duración de la carga. Esto vale entre 0,85 y 1. ¿Cuál tomar? Pues eso depende es que muchas veces depende de la naturaleza de la carga, porque generalmente, como nosotros diseñamos para situaciones que no son habituales,
Por ejemplo, un sismo. Pues un sismo realmente la carga máxima va a tener poco efecto de la duración de la carga, porque voy a tener esa tensión máxima solamente en un instante muy pequeño. Pues entonces con eso me vale. Y en ese caso alfa CC es 1. Ahora, imaginaros un puente grande, que no esté en zona sísmica. Es un puente muy grande, los puentes muy grandes, la mayor parte de la carga es el peso propio, más que el camión, más que el tráfico, y además imaginaros que no está en zona sísmica, con lo cual a lo mejor el axil que tiene va a ser el máximo prácticamente y va a estar mucho tiempo, porque claro, desde que se hizo el puente, pues entonces me voy a hacer 85. O sea, ahí tenemos... Bien, pero ya estamos, fijaros que nada más que con eso ya estamos bien por aquí, ya nos sentimos más a gusto por aquí, porque si esta es, digamos, la curva que nos pilla los máximos, pues con eso más o menos, fijaros, estamos teniendo en cuenta, pues eso, una zona de rotura, una zona de rotura, con ese alfa CC. También tenemos FCT, que es FCTD, claro, la resistencia del concreto a tracción en diseño, que es alfa CT, que FCT K 0.05 partido de gamma C. ¿Qué significa eso? Pues es la resistencia del concreto a tracción característica en el percentil del 5%. Si no pusiéramos nada, esto es lo mismo, o sea que nosotros, si esta fuese la distribución, y esto es FCTM, pues esto sería FCTK del 0,05 y esto de aquí sería FCTK de 0.95. Porque a veces la resistencia, bueno, es que no merece mucho la pena. La resistencia media a tracción del hormigón, que como todo en la norma nos va a venir fórmula en función de FCK. O sea que el eurocódigo nos da todo esto en función de FCK. Entonces esto sería la media, este es el percentil del 5% y este es el percentil del 95%. Porque a veces nos puede interesar ese, pero de momento aquí con eso nos vale. Entonces, ¿dudas? Vamos a seguir. Vamos a seguir. ¿Esto lo tenemos todos claro, este diagrama? O sea, hemos dicho esto 1 o 2 minutos y ya según, digamos, según la duración de la carga dura más, pues vamos bajando. A este fenómeno de aquí, es decir, el hecho de que yo tenga una tensión, vamos a pintarla de azul, es decir, del hecho de que yo tenga una tensión, tengo un nivel de tensión, esta, sigma C, inicialmente tenga una deformación, pero según aumente la carga me va a incrementar la deformación, eso es un fenómeno que se le conoce con el nombre de fluencia. Y la fluencia, pues, es muy complicado, y los ingenieros nos gusta que las cosas complicadas sean sencillas, y entonces su formulación es muy sencilla. La deformación del concreto por fluencia, porque fluencia en inglés se dice creep. Entonces, la deformación del concreto por fluencia va a ser sencillamente un coeficiente phi, que se llama coeficiente de fluencia, que multiplica a la deformación instantánea, que es sigma C partido por E C0. Bueno, ¿por qué le pongo 0? Porque es el módulo de deformación longitudinal del hormigón en el instante inicial de aplicación de carga, cuando yo aplique la carga. Entonces, ¿cuánto puede valer phi? ¿Cuánto puede valer phi? Vamos a adivinar, ¿cuánto puede valer phi? Alonso, ¿cuánto puede valer phi?
Alfonso, perdón, ¿cuánto puede valer phi? 1,5, ¿te gusta 1,5? O sea que si yo tengo una deformación instantánea de 1, voy a acabar con una deformación de 2,5. ¿Mucho o poco? O sea, fijaros que al final la deformación completa, la instantánea más la fluencia, va a ser, pues, ¿cuánto va a ser? Sigma c partido por e sub c0 más phi que multiplica sigma por e sub c0, o lo que es lo mismo, sigma e c0, 1 más phi. ¿Cuánto puede valer phi? Lucía, dime un valor de phi. ¿Qué? ¿Entre 0 y 1? Pues lo que decía Alfonso estaba bien, es decir, 1,5, no os asombréis, incluso 2, incluso más, hombre, 10 no, pero sí 1, 1,5, 2, 2,5, o sea que yo puedo tener en una pieza de hormigón una deformación inicial de 1 centímetro y acabar en 3, no pasa nada, pero es que el hormigón fluye, o sea, es que esto que hemos pintado aquí no es ninguna broma. La deformación del hormigón con el tiempo es una cosa muy seria. Entonces, phi es un coeficiente, no lo voy a poner aquí, phi es un coeficiente, lo tenéis en cualquier norma que manejéis, es un coeficiente que depende de dónde aplique la carga T0 y de dónde mide. O sea, todos tenemos, es decir, todos tenemos el tiempo, unidad absoluta, vierto el hormigón sobre el encofrado, aquí aplico la carga, T0 mido aquí. Entonces, aquí aplico la carga, miro aquí. Por eso es un coeficiente, por supuesto, no lineal, phi de T0 y de T. Aquí hay más factores, pero que ya lo veis, la temperatura, la humedad ambiental, el tipo de cemento, pero bueno, lo cogéis y ya está. Fijaros una cosa muy interesante. Vamos a seguir con esto. Epsilon, vamos a poner la de deformación del hormigón, epsilon c, es esto de aquí. Yo podría buscar que fuese un sigma partido por un c. A ver, perdonadme. Yo podría buscar que mi deformación por unidad de longitud del hormigón fuese la tensión partido por un módulo de deformación longitudinal eficaz, para poder aplicar la ley de Hooke. Entonces, si aquí despejamos, tenemos que E sub c eficaz sería igual a E sub c 0 partido por 1 más phi. Ya tengo, fijaros qué cosa más chula, ya tengo un módulo de deformación longitudinal lineal para cargas que duren más. O sea que yo tengo mi viga, tengo una carga que dura 3 años, le calculo su coeficiente de fluencia y ya tengo un módulo de deformación longitudinal para calcular. No es tan fácil, pero ya lo veremos a lo largo del curso, pero esto es muy interesante. Esto es muy interesante. O sea, fijaros que hemos solucionado de una manera muy ingenieril, muy elegante y muy sencilla las cosas que pasen por debajo de la mitad de f sub cm. ¿Se entiende eso o no? Por eso decíamos al principio que esta curva que nos proporciona el eurocódigo es muy bonita, pero tampoco vale para mucho. ¿Se entiende eso o no? Entonces, digamos que con esto tenemos bastante solucionado el estado límite de servicio. Los fenómenos que vayamos a estudiar en estado límite de servicio los tenemos solucionados con esto. Vamos a ver aquí arriba, porque aquí arriba ya se nos va todo al traste. Aquí arriba se nos va todo al traste. Porque no nos vale nada de esto. O sea, lo que hemos aprendido en resistencia de materiales vale para esto. Ahora aquí no. Aquí no. Aquí el equilibrio lo tenemos que plantear de otra manera.
Modelos de comportamiento del concreto en rotura. O sea, aquí. Aquí. Rotura. En inglés se dice todo esto strength design. O sea, diseño en resistencia, diseño en rotura. Imaginaros que nosotros tenemos nuestra viga. Vamos a coger esta sección transversal. Esa sección transversal. Esa sección transversal es, pensemos que es así. Y además por aquí está, no la línea media, sino la fibra neutra. La línea media es la línea media, es un concepto geométrico. La fibra neutra es un concepto mecánico, es donde no tengo tensión, donde no tengo deformación. Entonces vamos a pintar aquí los diagramas de deformación unitaria. Ahí. Entonces, claro, como esto es la fibra neutra, pasará por aquí. O sea, yo puedo tener una cosa prácticamente así, ¿vale? Cumpliendo la hipótesis de Bernoulli, ¿no? De secciones planas. Hipótesis de secciones planas. La habéis visto, ¿no? La hipótesis de secciones planas, ¿no, Belén? La habéis visto en resistencia, ¿no? Bien, pero bueno, nosotros la vamos a ver con más detalle. Entonces, ¿esto qué nos marca? Pues nos marca la zona de compresiones, que es la que hay arriba, y la zona de tracciones. Entonces, en rotura, en estado límite último, que es lo mismo, del hormigón vamos a pasar. Porque en tracción. O sea, nosotros en tracción como si no existiera hormigón. Fijaros que todo esto es compresión. La tracción venía por aquí, y aquí rápidamente se rompe. Entonces en tracción vamos a pasar de él en rotura. El hormigón en tracción como si no existiera. ¿Cómo de aquí nosotros nos pasamos a un diagrama de sigmas? De tensiones normales. Es decir, ¿cómo? Es muy sencillo. Porque yo lo que haría es sencillamente ver esto, ver cuánto vale esa deformación, me vengo aquí, veo cuánto vale la deformación y veo su tensión correspondiente. O sea que esto es muy simple. Esto de aquí sería pues una cosa así, más o menos. Fijaros que estoy en rotura, es decir, que aquí esto sería esto de aquí. Bueno, pues nosotros en rotura vamos a trabajar con una cosa mucho más simple, que se llama el diagrama rectangular del hormigón. Diagrama El diagrama rectangular del hormigón es una simplificación genial. Es una simplificación genial, donde yo lo que voy a hacer es trabajar solamente con lo que se llama el bloque de tensiones equivalente, con este bloque de compresiones. Voy a considerar que la tensión en rotura es constante y vale eta FCD, esto casi siempre es 1, o sea, vale FCD, y tiene una profundidad de lambda X. ¿Quién es X? X se le llama la profundidad de la fibra neutra. Esto, X. Ese concepto es un concepto que ya no abandonaremos en el curso. X se le llama profundidad de la fibra neutra. Entonces, nosotros, siempre que estemos en rotura, las compresiones del hormigón las vamos a aproximar por un bloque de compresiones. Es como si estuviese comprimido no X, sino lambda X. ¿Con qué valor? Con eta FCD. Esto generalmente es 0,8X.
¿Se entiende eso o no? De hecho, tenéis unas expresiones de cuánto vale lambda, las copio, y cuánto vale eta. Eta vale 1. Si FCK es menor o igual que 50 megapascales, y luego después una expresión que es 1 menos FCK menos 50 partido de 250, perdón, de 200, si FCK está entre 90 y 50 megapascales. Y lambda vale 0,8 si FCK es menor o igual que 50 megapascales, y otra función parecida a esta si está entre 50 y 90. O sea, generalmente para nosotros, pues 1 y 0,8. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende eso, Antonio? ¿Se entiende? Lo hemos resuelto, fijaros que hemos resuelto bastante el problema, O sea, hemos dicho, lo tenemos totalmente delimitado en la mitad inferior y en la mitad superior hemos hecho una cosa simplísima y como simple, insuperable. Hay otros diagramas parecidos a esto, más sofisticados, que se llaman el parábola rectángulo, el modelo bilineal, y todo esto aparece en el Eurocódigo. Pero la ACI, por ejemplo, solo me da este. Y me dice, y hay otro. Entonces todo esto, fuera. ¿Por qué? Porque hasta induce, el parábola rectángulo, no sé si alguna vez, induce hasta error muchas veces. Porque me da, o sea, el parábola rectángulo es un diagrama, epsilon c, sigma c, que me dice, mira, entre esta deformación y esta lo va a suponer recto. Y entre esta y esta va a meter una parábola que pasa por aquí, y aquí tiene pendiente horizontal, con lo cual ya está totalmente definida la parábola, y ese es eso. Y eso es para ese tipo. Entonces, ¿qué puede ser la pendiente aquí? ¿O qué puede ser, por ejemplo, si trazamos aquí una línea así, qué puede ser? Nada. Nada, no es nada. ¿Por qué no es nada? Porque estos diagramas solo son para rotura. Entonces, yo no puedo hacer nada de lineal porque son diagramas exclusivamente para rotura. Porque lo que me igualan es el comportamiento en rotura. ¿Me explico o no? Entonces, estos diagramas solo son para rotura. Y aquí ni se ocurra medir nada. Entonces, esto es... Y además, fijaros, decir, aquí está, no sé cuánto, una pendiente... No, iba a decir una palabrota, ¿no? Aquí, no sé... Esto son pollas. Comparado con una cosa que es tremendamente simple. Testada, no os imagináis lo que esto está ensayado. Una auténtica barbaridad. O sea, el diagrama parábola rectángulo es una tontería comparado con el diagrama rectangular, que es genial. Sencillamente genial. Pues yo creo que casi dos puntualizaciones nada más que me vaya a permitir, y ya está. Me voy a permitir dos cosillas y hemos terminado la clase de hoy. Las dos cosas son muy sencillas. Fijaros, aquí estáis ya nerviosos. Está bien, O sea que yo creo que si lo habéis cogido todo, habéis cogido mucho, Entonces, solamente dos cosas. Fijaros, esto es una sección más o menos de hormigón, típica. Como yo lo que estoy buscando es el bloque equivalente de compresiones, cuando utilicemos este diagrama en secciones como las circulares, secciones como las circulares, en secciones como una sección circular, o secciones donde está más comprimido, la sección es menor, digamos, la dimensión es menor y va creciendo según vayamos bajando a la zona menos comprimida, pues entonces este diagrama hay que reducirlo. Y, por ejemplo, el Eurocódigo nos dice que lo reduzcamos esto en un 10%. O sea que cuando tengamos secciones transversales que en la zona más comprimida tiene una dimensión menor, y según vaya bajando la sección va incrementando,
todo lo contrario a esta, que según yo voy bajando va decreciendo, en esos casos, como secciones circulares, que son muy comunes, en esos casos esto hay que multiplicarlo por 0,9. El 0,9 de eta FCD para secciones circulares. Bien, otra cosa. Vamos a ver, hay efectos. Dijimos al principio que esto es un poco triste, el hecho de que estoy trabajando con probetas de 15 por 30 y probetas 15 por 30 que estoy simulando, digamos, el elemento que yo quiera estudiar. Entonces, aquí hay varios efectos. Imaginaros que yo tuviese una tensión que se llama de confinamiento. O sea, si yo tengo una tensión de confinamiento, por lo que quiera que sea, porque estoy en un pilar y claro, la parte de aquí está más abrigada que el exterior. Entonces yo podría considerar ese fenómeno, y entonces el hormigón se comporta mejor. El hecho de que yo confine mi hormigón, voy a tener diagramas, no como este de así, sino diagramas mejores todavía, mejorados. Es decir, esto sería mi probeta de 15 por 30. Si yo tengo confinamiento, puedo llegar hasta aquí. Hay distintos modelos. El Eurocódigo me da un modelo en rotura, me da un parábola rectángulo, pero modificado por el confinamiento. No me da el diagrama rectangular. Perdóname, tú te ríes, ya estos son fallos que tienen las normas. Esto se llama efecto de confinamiento. Ahí, por ejemplo, en el libro tenéis, para este verano, si alguien lo deja a la novia o el novio y tal, pues, no tiene que, pues hay un capítulo nada más que de confinamiento. O sea, que si se mete ahí, se olvida de todo y se duerme tranquilo. Bien. Y hay otra cosa que se llama el ablandamiento. Softening, que se dice en inglés, ablandamiento. O sea, ¿qué pasa si yo estoy... Todo lo contrario, si yo tengo aquí cosas de este tipo. Es decir, si estoy en zonas donde transversalmente me están deformando el hormigón, pues claro, también la resistencia bajará. También la resistencia bajará. Total. Y podría tener cosas así por ablandamiento. Bien, historias. Todo esto ya es rizar el rizo, esto ya son cosas... Esto sí es común, esto, bueno, por si nos queremos meter en materia, pero yo creo que esta clase, por vuestra cara, yo creo que no ha salido bien, dentro de lo que cabe. O sea, hemos caracterizado mecánicamente el hormigón por completo. Lo hemos dividido, estado límite último, diagrama rectangular, estado límite de servicio, modelo lineal con su fluencia. Se nos ha olvidado una cosa que se llama retracción, que la voy a contar en 10 segundos. Retracción. ¿Qué es la retracción? ¿Qué retrae? ¿Qué retrae? En inglés se dice shrinkage. ¿Qué significa que el hormigón? Pues que retrae, que retrae. ¿Por qué retrae? Pues porque retrae. No tiene más. Porque cuando endurece, dicen los químicos, yo no me voy a meter ahí mucho, dicen los químicos que es porque echa agua. El agua que no... Historias. Nosotros, epsilon del concreto por shrinkage, por retracción, es una fórmula que va a depender de T y de T sub S. ¿Qué es T sub S? Cuando comienza a retraer. ¿Cuándo comienza a retraer un hormigón? Cuando termina la fase de curado. Vosotros sabéis que hacemos el hormigón y lo tenemos que regar durante 10 días para que cristalice bien. Entonces, cuando termina la fase de curado, ahí es T sub S. Y medimos la retracción en el tiempo T. Y es una deformación atensional. O sea, que no... Y las fórmulas pues las tenéis en el Eurocódigo, o en la norma que es pertinente, no pasa nada. Bien, pues hasta aquí la clase de hoy.